Llegué a la casa de mi abuela una tarde nublada, con el cielo teñido de un gris plomizo que presagiaba tormenta. El viaje había sido largo, pero la expectativa por volver a pisar esos pasillos de mi infancia me mantenía alerta. Habían pasado años desde la última vez que crucé el portón de hierro que separaba la propiedad del mundo exterior. Casi podía escuchar el chirrido metálico como una advertencia, una que me decía que algo estaba diferente. Mi abuela me esperaba en el umbral, con su eterna sonrisa amable, aunque percibí una ligera inquietud en su mirada. Al abrazarme, sentí el temblor de sus manos y la frialdad de sus dedos. Me dijo que me instalara en mi cuarto de siempre, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Sin embargo, en cada pared noté la huella de los años. Los cuadros que solían reflejar mi niñez se veían desgastados, y el olor a humedad era más intenso de lo que recordaba. Antes de llegar a mi habitación, me detuve ante un retrato familiar que colgaba en el corredor principal. Era el mismo cuadro de siempre, con mi abuelo, mi abuela y yo de niño. Pero mis ojos se dirigieron hacia una esquina del lienzo que antes estaba vacía. Juraría haber visto la silueta de un gato blanco asomándose tras una planta o un mueble pintado al fondo. Lo curioso era que ese gato no estaba allí cuando yo era pequeño. No formaba parte del recuerdo que yo guardaba de aquella imagen. De hecho, nunca supe que mi familia hubiera tenido un gato. Lo atribuí al cansancio del viaje y proseguí hasta mi cuarto. Al abrir la puerta, me invadió la nostalgia. La cama conservaba las mismas sábanas con estampados florales, y el viejo armario crujió en señal de bienvenida. Sin embargo, el ambiente se sentía cargado, como si el tiempo hubiese depositado capas de polvo que no se podían ver. Mientras desempacaba, escuché un maullido lejano que me detuvo en seco. Al asomarme por la ventana, no vi nada, solo el amplio jardín con sus estatuas y rosales marchitos. Mi abuela, desde la cocina, me llamó para cenar. Con un ligero nerviosismo que no podía explicar, dejé mis cosas y salí del cuarto. La cena fue silenciosa, algo inusual en la casa de mi abuela, siempre tan llena de historias y anécdotas. Ella solo me preguntó cómo había sido el viaje y si planeaba quedarme mucho tiempo. Respondí con cortesía, y en el fondo me preocupaba que ese silencio fuera señal de una tensión no resuelta. Cuando subí las escaleras tras la cena, tuve la sensación de que alguien me observaba. Me giré rápido y pude ver, justo donde estaba el cuadro familiar, al mismo gato blanco sentado con la cola erguida. Sus ojos brillaban y su pelo parecía reflejar la luz tenue de la lámpara. No obstante, al parpadear, el gato ya no estaba. Sacudí la cabeza, intentando convencerme de que había sido otra jugarreta de mi mente. Tal vez era el cansancio. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado y me acosté. Mis últimos pensamientos, antes de caer en el sueño, fueron sobre aquel misterioso gato y el creciente presentimiento de que algo inhabitable rondaba la casa. Me asomé por la ventana de mi habitación antes de ir a dormir. Desde allí, podía ver el sendero de grava que llevaba al jardín trasero, y más allá, la vieja higuera en cuya sombra solía refugiarme cuando era niño. Me sorprendió ver que la higuera parecía más frondosa de lo que recordaba, como si creciera alimentada por un secreto que la casa guardaba en silencio. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en la historia que apenas comenzaba a revelarse frente a mí. Sin embargo, me obligué a dejar de lado las ideas fantásticas y a respirar hondo. Necesitaba descansar después de tantas horas de viaje. Corrí las cortinas con un gesto automático, sintiendo una creciente ansiedad por la silueta del gato que seguía rondando mis pensamientos. Todavía no comprendía cuánto cambiaría mi vida ese extraño animal y la presencia casi palpable de aquella monja que mi abuela evocaba con cierto temor. El crujir de la madera bajo mis pies me recordó que no estaba solo. Cada paso resonaba en la noche, como si la vieja casa protestara por mi intromisión. Apagué la luz de la mesita de noche y me sumergí en la oscuridad, con la mente a 1000 por hora y el corazón palpitante.
Era la primera noche de muchas en las que sentiría que las sombras me acechaban desde cada esquina. A la mañana siguiente, desperté con la clara sensación de que la noche había sido agitada. Me costaba recordar mis sueños, pero algo me decía que había visto figuras blancas, escuchado susurros y pasos arrastrándose cerca de mi puerta. Sin embargo, el día parecía apacible. El sol se filtraba tímidamente entre las persianas polvorientas, dibujando líneas de luz en el suelo. Decidí dar una vuelta por la casa para revivir recuerdos de mi infancia. Cada rincón guardaba un eco lejano. La sala donde mi abuelo y yo jugábamos ajedrez. El pasillo donde mi abuela me contaba historias de fantasmas para asustarme antes de dormir. Pero la atmósfera ahora parecía más densa, como si las paredes susurraran secretos que no podía entender. En la sala, noté por primera vez un pequeño oratorio cubierto con un mantel blanco. No estaba allí la última vez que visité la casa. Encima había una figura religiosa de una monja, con el rostro inclinado en una expresión de pena infinita. Alrededor de la figura había velas gastadas y un viejo rosario con cuentas de madera. Mi abuela entró en la sala en ese momento. Me vio observando la estatua y con un semblante extraño me dijo que era la monja blanca, una reliquia que pertenecía a la familia desde hacía décadas. «Ten cuidado con esa figura», dijo con voz tenue. «Siempre la conservamos por respeto a la tradición, pero nunca se sabe qué tipo de energía puede atraer». Sentí un escalofrío. No me esperaba una advertencia tan directa de mi abuela, tan dada a explicaciones más racionales. Sin embargo, lo dejé pasar y continué explorando la casa. Al salir al patio, el aire fresco me alivió. El césped lucía descuidado, y los rosales de los que tan orgullosa estaba mi abuela parecían marchitos. Mientras caminaba, me detuve al ver huellas diminutas en la tierra húmeda, como si un gato hubiera estado rondando por la noche. Seguí el rastro que se perdía tras un seto. Intenté apartar las ramas para ver mejor, pero solo encontré sombras. Sentí la mirada de algo oculto tras las hojas, un par de ojos que se desvanecieron cuando me acerqué. Regresé al interior, intrigado por la presencia de aquel gato que anoche había aparecido en el pasillo. Mi abuela, al verme entrar con el ceño fruncido, me preguntó si todo estaba bien. Asentí con la cabeza, disimulando mi inquietud. Decidí no contarle sobre mi encuentro, pensando que podría preocuparla. El resto del día transcurrió sin grandes sobresaltos, aunque la sensación de que algo me observaba persistía. Cada vez que pasaba cerca del oratorio de la monja blanca, me embargaba un malestar difícil de describir, como si la mirada inanimada de la estatua cobrara vida por un instante. Esa noche, antes de dormir, cerré con llave la puerta de mi cuarto, un gesto que nunca antes había tenido que hacer en la casa de mi abuela. El silencio nocturno se sintió pesado, opresivo. El aullido distante del viento me mantenía en vilo, y los crujidos de la madera parecían pasos en el pasillo. Concentrado en tranquilizarme, casi logré sumirme en el sueño cuando escuché un raspón justo al otro lado de mi puerta. Me senté en la cama, conteniendo la respiración. Esperé largos minutos, pero no se escuchó nada más. Eventualmente, el cansancio me venció. Soñé con mi niñez, corriendo por el jardín bajo el sol, pero la figura de la monja blanca se interponía en cada escena, y detrás de ella siempre se asomaba un gato blanco, con ojos que brillaban como brasas. Decidí encender una lámpara de mesa en la sala, buscando iluminar los rincones en penumbras que parecían tragar cualquier atisbo de tranquilidad. Mi abuela se sentó junto a mí, en silencio. Pude ver que sus manos estaban entrelazadas y que de vez en cuando tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre sus rodillas. ¿Te sientes bien?, le pregunté con cautela. Ella asintió, pero su mirada continuó fija en el oratorio de la monja blanca. El silencio se prolongó por unos segundos eternos hasta que, finalmente, suspiró. «Esta casa es vieja, hijo. Todo en ella tiene historia. Tal vez demasiada». Subí a mi habitación con paso indeciso, llevando conmigo la imagen de mi abuela sentada frente a la estatua.
¿Qué secretos guardaba esa monja, cuyo rostro de yeso parecía mantener un gesto compasivo y siniestro al mismo tiempo? Me dormí con la sensación de que los pasillos crujían a mi alrededor y que algo, o alguien, respiraba cerca de mi puerta. A la mañana siguiente me encontré cansado, con la cabeza pesada y la mandíbula tensa de tanto apretar los dientes en la noche. Me vestí y bajé a la cocina. Mi abuela ya estaba sentada a la mesa, desayunando con una expresión ausente. Al sentarme me sirvió un café sin decir palabra. Sentí la necesidad de romper el silencio. Abuela, anoche escuché ruidos extraños. ¿Tú no oíste nada? Ella negó con la cabeza, esquiva. Se limitó a decir que la casa era vieja y los crujidos eran algo normal. Sin embargo, pude percibir en sus gestos que estaba guardando algo. Decidí no insistir para no incomodarla más. Tras el desayuno, me dijo que saldría a hacer unas compras rápidas y que volvía en un par de horas. Me quedé solo en la casa, decidido a investigar un poco. Subí al desván, un lugar que solía explorar de niño, buscando viejos juguetes o fotografías familiares. Sin embargo, al llegar, me embargó un intenso olor a humedad y polvo acumulado. La única ventana estaba cerrada y apenas dejaba entrar la luz. Entre las cajas, vi un baúl de madera que me llamó la atención. Su candado estaba oxidado, así que forcé la tapa y se abrió con un chirrido. Dentro encontré unos viejos cuadernos manuscritos y recortes de periódicos antiguos. La mayoría hablaban sobre leyendas locales. La aparición de una monja en un convento abandonado, relatos de un gato blanco que vagaba por los pasillos de distintas casas antiguas de la zona. Un nombre se repetía varias veces: la monja blanca. Algunas notas parecían escritas por mi abuelo, pues reconocí su letra meticulosa. Decían cosas como: la presencia se intensifica, gato como vínculo, abuela asustada. Me sobresalté al oír un maullido proveniente de algún rincón del desván. Dejé los papeles en el suelo y seguí el sonido, que se repetía con un tono lastimero. Entre un mueble viejo y una pila de objetos inservibles, distinguí la silueta de un gato blanco. Sus ojos verdes me taladraron el alma. Sin pensarlo, extendí la mano para acariciarlo, pero el gato retrocedió con un bufido casi inaudible. Hubo un intercambio de miradas, un instante que pareció eterno, y luego el gato huyó saltando por encima de un baúl. Lo seguí escaleras abajo, con el corazón acelerado. El gato corría con la agilidad propia de su especie, y cuando llegué al pasillo principal lo perdí de vista. Me quedé allí, en silencio, escuchando. El ambiente tenía una carga extraña, como si la casa misma respirara. De pronto, sentí una corriente helada. Vi el oratorio de la monja blanca, y noté que una de las velas estaba encendida, a pesar de que no recordaba haberla visto arder antes. Me acerqué con cuidado. Alrededor de la estatua se formaban sombras que parecían danzar con el parpadeo de la llama. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Sobre la tela que cubría la mesita, aparecieron marcas difusas, como huellas de gato, alineadas perfectamente bajo la mirada de la monja. Me aparté de inmediato, sintiendo un nudo en la garganta. Respiré hondo para tranquilizarme y volví a guardar los papeles en el desván, sin animarme a revisar todo. El gato era real, o al menos así lo sentía, pero había algo en su forma de mirarme, como si compartiera un secreto conmigo, un secreto que involucraba a la estatua de la monja blanca y la historia oculta de mi familia. No sabía si contarle todo a mi abuela, quien regresó un rato después cargando bolsas del mercado. Decidí, una vez más, guardar silencio hasta entender mejor lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza esa imagen: el gato, la monja y aquellas huellas que parecían brotar de un mundo invisible. Después de perder de vista al gato en el desván, me quedé paralizado por unos segundos intentando comprender por qué sentía tanto miedo. Al fin y al cabo, solo era un gato. Pero había algo en sus ojos que parecía trascender lo animal,
como si detrás de esa mirada se ocultara una mente calculadora o una tristeza milenaria. Bajé para beber agua y traté de calmarme, pero la incertidumbre permanecía. ¿Estaría el gato viviendo aquí desde hace tiempo? ¿Por qué aparecía y desaparecía con tanta prisa? No encontré respuesta y subí a mi habitación con la mente inquieta. En mis sueños, la imagen de sus ojos me perseguía, y una voz susurrante repetía palabras incomprensibles. Me desperté sudando, con la absoluta certeza de que aquello era solo el comienzo de algo mucho más profundo. Tras la experiencia en el desván, pasé el resto del día sumido en pensamientos confusos. Me sentía nervioso, pero intentaba mostrarme tranquilo delante de mi abuela. Ella notó mi tensión, aunque no hizo preguntas directas. El ambiente de la casa se tornó cada vez más silencioso. Era como si ambas partes estuviéramos conteniendo algo. Decidí salir a caminar por los alrededores para despejar mi mente. El sendero que rodeaba la casa conducía hacia un bosque de pinos y robles. Recordaba de niño haber corrido por esos caminos, pero ahora parecían más oscuros y cerrados. Mientras avanzaba, escuchaba crujir las ramas bajo mis pies y de vez en cuando me parecía oír un maullido lejano. Volteaba en todas direcciones, pero no veía nada. El aire fresco me ayudó a pensar con mayor claridad. ¿Sería posible que el gato estuviese conectado con la estatua de la monja blanca? ¿Por qué mi familia guardaría tantos recortes sobre la leyenda de una monja y un gato? Tenía la sensación de que había un entramado de historias que desconocía, y temía que la respuesta fuera más aterradora de lo que podía manejar. Cuando regresé a la casa, ya atardecía. Mi abuela estaba en la cocina preparando la cena. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero me dijo que todo estaba bajo control. Había un aire de solemnidad en su voz. Me senté en la sala, y mi mirada recayó una vez más sobre el oratorio de la monja blanca. La vela estaba apagada. Pensé en encenderla, pero algo en mi interior me advirtió que mejor no lo hiciera. Cenamos en silencio, nuevamente. Al subir a mi cuarto, me sentía extraño, como si una fuerza invisible me empujara a mantenerme despierto, alerta. Revisé el candado de la puerta, lo cerré con cuidado y me dispuse a acostarme. Pero antes de hacerlo, escuché un ligero susurro. Apagué la luz y agudicé el oído. Era un murmullo bajo, como el arrastrar de telas en el pasillo. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja. Entonces, con claridad absoluta, percibí una voz femenina, tenue y lastimera. Hablaba en un tono bajo, casi como si rezara. No lograba entender las palabras exactas, pero el ritmo de la voz me recordó a un rezo, a una letanía cargada de pena. Lentamente, el murmullo se fue apagando, y mi corazón latía con tanta fuerza que casi me dolía el pecho. Tuve el impulso de abrir la puerta y mirar qué ocurría afuera, pero me contuve. Algo me decía que no estaba preparado para ver lo que fuera que estuviera en el pasillo. Me acosté, con la mente a mil. ¿Quién rezaba? ¿Era mi abuela o algo más? La imagen de la monja volvió a mi mente, mezclada con la del gato blanco. A pesar del miedo, el cansancio me venció. En mis sueños, corrí por un laberinto de pasillos interminables, y en cada esquina me esperaba un gato blanco que desaparecía cuando intentaba acercarme. De fondo, oía el mismo rezo, cada vez más intenso, cada vez más desesperado, como si una voz de otro tiempo buscara ayuda. Aquella noche, antes de quedarme dormido, mis sentidos se agudizaron. Cada crujido de la madera me hacía abrir los ojos con temor, esperando encontrarme cara a cara con algo que no fuera humano. El viento soplaba con ráfagas intermitentes, silbando como un lamento en el tejado. Intenté calmarme, recordando momentos felices en la casa, las tardes jugando en el jardín, los cuentos de mi abuela junto al fuego. Pero esos recuerdos parecían ahora envueltos en un velo de inquietud. De pronto, escuché lo que me pareció un llanto. Me incorporé, reteniendo la respiración para oír mejor. ¿Sería mi abuela? El sonido era demasiado leve, casi un gemido.
Me asomé al pasillo con la linterna de mi teléfono, pero no vi nada extraño. Sin embargo, el eco de ese llanto me persiguió hasta que el cansancio me derribó. Fue el preludio de otra noche de sombras. Al día siguiente, mi abuela me pidió que la ayudara a limpiar un cuarto que solía ser una especie de estudio para mi abuelo. Allí, entre papeles viejos y muebles polvorientos, encontré un álbum de fotos familiares que no recordaba haber visto antes. Lo abrí con curiosidad y al pasar las páginas, me topé con una imagen que me sobresaltó. Mi abuela, de joven, junto a una mujer vestida con un hábito blanco. El rostro de la mujer era sereno, pero sus ojos parecían decir algo que no lograba descifrar. ¿Quién es ella?, pregunté, señalando la foto. Mi abuela se quedó en silencio unos segundos, antes de responder con un suspiro profundo. Ella era la hermana Beatriz, más conocida como la monja blanca. Era muy devota, una mujer piadosa que ayudaba mucho a la gente del pueblo. Sin embargo, hubo rumores de que hacía cosas extrañas en secreto. Algunos decían que practicaba rituales prohibidos, otros que tenía el don de comunicarse con el más allá. Mi abuela cerró el álbum y pareció debatirse entre contarme más o callar. Finalmente, se sentó en un sillón y continuó. La hermana Beatriz se hizo muy cercana a nuestra familia, particularmente a tu bisabuela. Se conocieron en la iglesia local. Mi madre le permitió quedarse aquí durante un tiempo, en una habitación que estaba en el ala norte de la casa. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, pero un día, la hermana Beatriz desapareció. Solo dejó algunas pertenencias y se llevaron a cabo toda clase de suposiciones. Algunos afirmaron haberla visto convertida en un gato blanco. Otros decían que la monja practicaba magia negra y que un espíritu maligno se la llevó. Muchos creyeron simplemente que fue trasladada a otro convento. Nunca se supo la verdad. La mirada de mi abuela se tornó triste y distante. Tu abuelo siguió investigando el tema durante años, recopilando recortes y testimonios de gente que decía haberla visto. Encontró historias de apariciones de un gato blanco que ocurrían en casas antiguas, sobre todo en habitaciones donde se habían rezado oraciones especiales. Y luego de la muerte de tu abuelo, todo quedó en el olvido. Hasta ahora parece. La conexión estaba más clara que nunca. La monja blanca, los recortes y el gato misterioso que aparecía por la casa. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Sería posible que la monja siguiera aquí, de alguna forma, atrapada entre paredes y recuerdos? Mi abuela me miró fijamente. No juegues con fuerzas que no entiendes, hijo. Hay secretos que es mejor no desenterrar. La advertencia me puso en alerta, pero también alimentó mi curiosidad. Quería saber qué relación había exactamente entre la hermana Beatriz y ese gato blanco que parecía acechar en todos los rincones. No compartí con ella lo que había encontrado en el desván, ni los maullidos que oía, pero mi determinación de investigar se hizo más fuerte. Ayudé a mi abuela a terminar de limpiar el estudio, aunque mis pensamientos seguían dando vueltas. Esa noche, mientras cenábamos, no pude evitar mirar de reojo el oratorio de la monja. La estatua parecía contemplar el vacío, pero sentí que, de alguna manera, me estaba mirando a mí. Mientras mi abuela hablaba de la monja blanca, noté un temblor sutil en sus manos. Parecía debatirse entre la devoción y el terror. No pude evitar sentir un peso en el pecho, imaginando los sacrificios que aquella mujer de hábito blanco habría hecho. Mi abuela sacó un viejo álbum de fotos. En una imagen borrosa, la hermana Beatriz se inclinaba sobre un niño enfermo, con el gato blanco a sus pies. Mis ojos se clavaron en aquel felino, cuya figura se repetía en distintos recortes. ¿Sería el mismo gato que ahora rondaba los pasillos? Ella tenía un don, dijo mi abuela en voz baja, un don que se convirtió en su maldición. No pude evitar preguntarme qué secretos oscuros se escondían detrás de esa aparente caridad. La inquietud me acompañó durante el resto del día, como una sombra que se negaba a disiparse. Tras la revelación de mi abuela, me sentí aún más incómodo en la casa. Cada pasillo, cada espejo, parecía devolverme una sombra blanca,
un brillo inquietante que desaparecía en cuanto fijaba la vista. Esa tarde, aprovechando que mi abuela salió a visitar a una vecina, decidí explorar la casa con mayor detenimiento. Comencé por revisar las paredes en busca de puertas ocultas o pasadizos que a menudo se encontraban en mansiones antiguas. Mi imaginación volaba pensando que tal vez había un cuarto secreto donde la hermana Beatriz realizaba sus oraciones o rituales. Sin embargo, no encontré ninguna entrada oculta. Después de un par de horas de búsqueda infructuosa, me detuve en el viejo salón de música, un espacio que casi nunca se usaba. Había un piano cubierto con un paño color vino y un gran espejo de marco dorado en una de las paredes. El espejo, con sus adornos barrocos, siempre me había resultado intrigante. De niño, temía mirarlo por mucho tiempo, como si algo pudiera salir de él para atraparme. Me acerqué para limpiarlo un poco con un trapo. Al retirar el polvo, pude ver mi reflejo con mayor nitidez. Entonces, sentí un cosquilleo en la nuca. Detrás de mí, reflejada en el espejo, apareció la figura de un gato blanco. Me giré de golpe, pero no había nada. Al volver la vista al espejo, el gato ya no estaba. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, mi corazón golpeaba con fuerza. Decidí tocar el espejo, buscando algún truco o efecto óptico, pero solo sentí el frío del vidrio. Me alejé con un nudo en el estómago, preguntándome si, de alguna manera, la presencia del gato podía manifestarse en reflejos. Esa noche, mi abuela regresó con un semblante preocupado. Me contó que, según su vecina, otras casas de la zona también habían reportado la presencia de un gato blanco que se aparecía y desaparecía sin explicación. Algunos lo consideraban un buen presagio, otros, un mal augurio. ¿Tú lo has visto?, me preguntó de pronto, mirándome con intensidad. Yo dudé, pero finalmente asentí. Sí, abuela. Y no solo lo he visto, también me ha aparecido en lugares imposibles. Siento que está vigilándome. Mi abuela suspiró, como si temiera que eso ocurriera. Me dijo que, en la tradición local, se rumoreaba que la monja blanca había logrado fusionar su espíritu con el de un gato antes de desaparecer, buscando la inmortalidad o la absolución de algún pecado. Cada familia contaba una versión distinta, pero casi todas coincidían en que aquel gato era el portador de su esencia. Me fui a mi habitación con la cabeza llena de imágenes y explicaciones sobrenaturales. No sabía qué creer, pero los hechos eran contundentes. El gato aparecía en diversos rincones de la casa, y mi abuela confirmaba que no era un simple animal. Antes de acostarme, revisé de nuevo el espejo del salón de música, sin valor para acercarme demasiado. En la cama, me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía reflejos blancos y oía maullidos que se mezclaban con rezos en latín, como si alguien los repitiera en un ciclo eterno. Sentía que la noche era un telón que el gato usaba para moverse sin ser visto, y la idea de que algo así pudiera estar vigilando cada paso mío me provocaba un profundo desasosiego. Quise convencerme de que lo del espejo solo había sido una alucinación producida por mis nervios. Pero esa noche, volví al salón de música para enfrentar mi miedo. Retiré el paño del piano y toqué unas notas. El sonido emergió lúgubre, fuera de tono, como un lamento. Me planté frente al espejo, con la linterna en mano. Al principio, solo vi mi reflejo, pálido y tenso, pero por un instante fugaz, distinguí la silueta del gato detrás de mí observándome. Sentí un escalofrío eléctrico que me obligó a apartar la vista. Al mirar de nuevo, estaba solo. El corazón me latía con fuerza. No supe si era real o producto del miedo, pero decidí alejarme de aquel espejo. Sus reflejos parecían mostrar más de lo que mi mente podía procesar. Las siguientes jornadas transcurrieron con el mismo tono opresivo. Mi abuela y yo apenas intercambiábamos palabras. Ella parecía más preocupada que nunca, y yo me sumía cada vez más en la tarea de descubrir la verdad sobre la hermana Beatriz
y el gato blanco. Un día, mientras revisaba algunos libros antiguos en la biblioteca de la casa, noté que ciertos objetos personales que habían estado allí desde siempre, como un reloj de bolsillo de mi abuelo y un relicario de plata, habían desaparecido. Creí que tal vez mi abuela los habría movido, pero ella negó haberlo hecho. Esa misma noche, cuando fui al oratorio a apagar la vela que mi abuela dejaba encendida, noté que el relicario de plata estaba allí, junto a la estatua de la monja blanca. Tuve un sobresalto. ¿Cómo había llegado hasta ese lugar? Sentí un escalofrío al pensar que, tal vez el gato lo había movido. Pero eso resultaba irracional. Aún así, nada parecía racional en los últimos días. Las desapariciones de objetos se volvieron más frecuentes. Una noche, mi abuela se quejó de que sus llaves no estaban en su bolsa, y al día siguiente las encontré bajo la cama del cuarto donde se suponía que la monja dormía décadas atrás. Cada nuevo hallazgo aumentaba mi desconcierto. ¿Acaso alguien más vivía en la casa? Empecé a ver sombras moverse en los rincones, como si fueran personas o animales desplazándose a toda velocidad. En una ocasión, juro haber visto la figura de una mujer de hábito blanco subir las escaleras hacia el desván, pero al correr para alcanzarla, no encontré a nadie. Sentí el impulso de gritar, pero me contuve, temiendo que mi abuela pensara que estaba perdiendo la cordura. Por su parte, mi abuela también sufría. La notaba agotada, con ojeras marcadas. Intenté animarla, pero ella solo me decía que la casa estaba revuelta y que tal vez había llegado el momento de venderla y mudarse a otro sitio. La propuesta me dolió, pues aquella casa guardaba mis memorias de infancia, pero entendía sus razones. La atmósfera se volvió asfixiante. Las desapariciones de objetos parecían una especie de juego macabro, y el gato blanco se me aparecía en sueños una y otra vez. Ya no podía distinguir si era un simple animal o la encarnación de algo más siniestro. Una noche, mientras revisaba los corredores con una linterna, encontré huellas en el polvo que no pertenecían a un gato, sino a un ser humano descalzo. Las seguí hasta la puerta del oratorio, donde se perdían repentinamente. Me arrodillé para examinarlas, y fue entonces cuando volví a sentir esa brisa helada que siempre acompañaba las apariciones. Levanté la vista y vi la estatua de la monja blanca iluminada por la luna que entraba por la ventana, pareciendo más viva que nunca. En ese instante, experimenté una suerte de vértigo, como si el tiempo se detuviera y la estatua me mirase fijamente. Oí un leve maullido. Volví la cabeza y encontré los ojos del gato blanco reflejando la luz de la luna. Estaba allí, a mi lado, en silencio. Llevaba algo en la boca, un objeto que no alcancé a distinguir. Cuando traté de acercarme, el gato desapareció en la penumbra con movimientos gráciles. Un día, encontré a mi abuela revisando cajones antiguos en busca de algo que, según ella, había extraviado. Tenía la expresión tensa y, cuando le pregunté, dijo que le faltaban unas cartas familiares de gran valor sentimental. Esa misma noche, mientras investigaba los pasillos con una linterna, descubrí un sobre arrugado en una esquina del oratorio. Era sin duda una de las cartas. Parecía como si alguien, o algo, la hubiera tomado para dejarla allí. Sentí un escalofrío, pensando en las huellas humanas que había visto. Mi abuela, al saberlo, se limitó a suspirar, reconociendo que la presencia que habitaba la casa jugaba con nosotros. No mencionó llamar a nadie. Era como si la batalla fuera nuestra, y solo nuestra. Mi curiosidad había llegado a un punto de no retorno. Sentía que debía conocer la historia completa de la monja blanca y su relación con el gato. Recordé los papeles que encontré en el desván, recortes de periódicos, notas de mi abuelo. Decidí subir y revisar todo de nuevo, esta vez con calma y determinación. Subí al desván al atardecer, armado con una linterna potente. A medida que avanzaba entre cajas polvorientas, el crujir de la madera bajo mis pies se convertía en un siniestro acompañamiento de tambores. Finalmente, encontré el baúl donde estaban aquellos documentos.
Me senté en el suelo y comencé a leer con atención. Los primeros recortes hablaban de la hermana Beatriz como una religiosa ejemplar, dedicada a la caridad y amada por el pueblo. Sin embargo, a medida que avanzaba en las fechas, empezaban a surgir rumores de que realizaba oraciones a medianoche en un idioma desconocido. Se decía que mantenía un gato blanco en la capilla, un animal que parecía entender las palabras sagradas. Más tarde, aparecían testimonios de personas que afirmaban haberla visto salir a escondidas del convento para practicar ritos extraños en el cementerio. Mi abuelo había anotado preguntas al margen. ¿Por qué el gato? ¿Cuál es el vínculo real con ella? ¿Magia ancestral? También encontraba referencias a un manuscrito antiguo que la monja podría haber estado estudiando, un texto que supuestamente enseñaba la manera de trascender la carne y prolongar la existencia espiritual en un animal. Finalmente, di con un último documento que me estremeció. Era una página arrugada de un diario de la propia hermana Beatriz, al parecer. Estaba escrita con una caligrafía fina y casi ilegible. Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer. He sentido una presencia que me guía en la noche, algo que me muestra los secretos de la unión con lo eterno. El gato es un puente, un receptáculo. Si mi cuerpo perece, mi espíritu hallará refugio en sus ojos. Rezad por mí. Era difícil asimilarlo. ¿De verdad la monja había encontrado la forma de vincular su alma a un gato? Y si así era, ¿qué significaba para mí y mi abuela? ¿Estábamos siendo testigos de su presencia atrapada y vagando por la casa? Mientras revisaba las últimas notas, escuché pasos suaves acercándose por el pasillo. Apagué la linterna y contuve la respiración. La puerta del desván se abrió con un chirrido, dejando pasar un rayo de luz. Todo quedó en silencio. Me levanté con cuidado, pero no vi a nadie. Cuando bajé la mirada, distinguí perfectamente dos huellas sobre la madera polvorienta, como si alguien descalzo hubiera estado allí unos segundos antes. Salí del desván y recorrí la casa, con el corazón a punto de salírseme por la boca. No había señales de mi abuela. Grité su nombre, pero no respondió. Aquel instante me pareció eterno, y un miedo frío me invadió al pensar que le podría haber pasado algo. La encontré finalmente en la cocina, sentada a la mesa mirando fijamente la nada. Le conté lo que había descubierto, el diario de la monja y los rumores de rituales oscuros. Ella me escuchó en silencio, y luego, con voz temblorosa me dijo: «Tal vez sea cierto, tu abuelo siempre pensó que la hermana Beatriz se había quedado atrapada entre estos muros. Y si es así, el gato no es solo un animal, es su cárcel, o su pasaje». Sentí un escalofrío. Todo indicaba que la casa no nos pertenecía solo a nosotros, sino también a la monja y a su extraño compañero felino, quienes buscaban algo, o tal vez a alguien, para culminar un propósito incompleto. Entre los papeles del desván, hallé también viejas anotaciones de un sacerdote local que hablaba de una manifestación incorpórea asociada a la monja blanca. Mencionaba eventos poltergeist, movimientos inexplicables de objetos y la aparición repetida de un gato que, según testigos, poseía una mirada casi humana. Las dudas me carcomían. ¿Podía realmente el espíritu de la monja haberse unido a un gato? ¿O estaba siendo víctima de una sugestión colectiva? Cerré los ojos un momento, intentando hallar claridad, pero las imágenes de la monja y el gato persistían, mezclándose con el eco de mis propios miedos. Solo me quedaba seguir adelante, en busca de respuestas. Buscando más respuestas, volví a rebuscar en el desván al día siguiente. Entre las cajas, encontré un pequeño cofre de madera tallada que no había visto antes. Estaba atado con una cinta desgastada. Lo abrí con cuidado y descubrí un cuaderno cubierto de polvo, con una tapa de cuero envejecido. Al pasar las páginas, mi corazón se aceleró. Eran notas escritas a mano por la hermana Beatriz, posiblemente su diario personal.
El texto estaba lleno de citas bíblicas mezcladas con referencias a ritos antiguos y nombres que desconocía. Era un escrito confuso, como si la monja se debatiera entre su fe cristiana y algo mucho más oscuro. Anotaba sus visiones, sus pesadillas y, sobre todo, su relación con un gato blanco que llamaba Mensajero. Una de las entradas más recientes, escrita con trazos temblorosos, narraba: «Doy gracias a Dios y a la vez temo por mi alma. El Mensajero me ha mostrado un camino para redimir a quienes penan en el purgatorio, un método prohibido por la Iglesia. Con él puedo liberar a las almas atadas a la tierra, pero debo unirme a este gato, realizar el ritual bajo la luz de la luna llena. Así podré salvarlos, o condenarme para siempre». A medida que avanzaba en la lectura, comprendí que la monja no buscaba el mal, sino una forma de trascender para ayudar a las almas que consideraba atrapadas. Sin embargo, el método que estaba usando era, según sus propias palabras, poco ortodoxo y herético. Temía el juicio divino, pero se sentía guiada por una fuerza superior. El último texto del diario estaba manchado con algo que parecía ser cera derretida, o tal vez lágrimas. No hay marcha atrás. Esta noche, el Mensajero y yo completaremos el lazo. Si muero, que sea para la salvación de otros. Que Dios en su infinita misericordia me reciba o me encierre en la penumbra. Mientras terminaba de leer, tuve la impresión de que la temperatura del desván bajaba. Sentí un temblor que no lograba controlar y, de pronto, el gato blanco apareció en la puerta, mirándome fijamente con sus ojos penetrantes. Me quedé paralizado, con el diario aún en mis manos. Podía jurar que había algo humano en su mirada, un rastro de dolor o de súplica. El gato maulló suavemente, como invitándome a seguirlo. Me levanté con cuidado y di unos pasos, pero él retrocedió, sin dejar de observarme. Al final, salió corriendo por las escaleras. Bajé tras él, hasta llegar al pasillo donde estaba el oratorio. La estatua de la monja blanca parecía relucir bajo la tenue luz que entraba por una ventana. El gato se detuvo junto a la estatua, giró la cabeza y me miró. Hubo un instante de comunión imposible de explicar, como si una presencia ancestral me pidiera ayuda. Mi abuela apareció detrás de mí inquieta. Le mostré el diario tratando de explicarle lo que había leído. Ella posó su mano en la estatua, cerró los ojos y murmuró algo parecido a una oración. Yo la imité, sin saber bien lo que hacía, pero con la esperanza de brindar paz a la monja y a su felino guardián. Antes de sumergirme del todo en el diario de la monja, encendí una vela para sentirme más acompañado. Las palabras de la hermana Beatriz resonaban en mi mente, desgranando su lucha interna. La piedad me exige actuar, pero la Iglesia me condenaría si supiera lo que hago. Su determinación y sus dudas se entrelazaban en cada párrafo. A veces, describía visiones de santos y ángeles que la animaban a seguir. Otras, hablaba de pesadillas en las que veía almas sufrientes y rostros deformes pidiéndole auxilio. Mientras más leía, más comprendía el abismo en el que se había sumergido. Sus motivos parecían puros, pero los métodos eran cuestionables. Y ahora, siglos después, esa energía seguía flotando en la casa, buscando quizá la culminación de su anhelo de salvar almas en pena. Esa noche, soñé que yo era la hermana Beatriz, vestida con un hábito blanco y arrodillada en la capilla de la casa. Sentía el frío de la piedra en mis rodillas y el peso de una culpa desconocida en mi corazón. A mi lado, el gato blanco me miraba con compasión. Comencé a rezar, pero las palabras que salían de mi boca no eran un rezo cristiano común, eran sílabas arcanas, como un cántico venido de otro tiempo. A medida que mi voz resonaba, las velas de la capilla se apagaban una a una. El gato se acercó, rozando su cabeza contra mi mano. Sentí su pelaje suave, y al mismo tiempo, un hormigueo que subía por mi brazo, como si un fluido misterioso me conectara con él. Entonces,
La puerta de la capilla se abrió de golpe y entró un viento furioso que amenazaba con extinguir la última vela. Mi corazón latía con fuerza mientras me aferraba al gato, temiendo que aquel vendaval me arrastrara a la oscuridad. De pronto, desperté en mi cama, sudando y con el pecho oprimido. Tardé unos segundos en darme cuenta de que no era la monja, de que todo había sido un sueño. Sin embargo, la intensidad de las sensaciones me hizo pensar que había vivido una memoria ajena. A la mañana siguiente, compartí el sueño con mi abuela. Ella se persignó y dijo que tal vez el espíritu de la monja me estaba mostrando su pasado, su dolor y su anhelo de redención. Me aconsejó que no me involucrara más, pues corría el riesgo de caer en la misma tentación que la hermana Beatriz. Algunos secretos deben permanecer en la sombra, susurró mi abuela, con la voz cargada de temor. Pero para mí era imposible retroceder. Sentía la necesidad de descubrir la verdad, de entender qué sucedía con la monja y su gato. Me preguntaba si habría algún modo de liberar ese espíritu atrapado y devolver la paz a la casa. Decidí llevar el diario a mi habitación y estudiarlo con calma, comparando cada entrada con los recortes de periódicos. Conforme hilaba los sucesos, iba notando una cronología clara. La monja llegó a la casa cuando mi bisabuela aún vivía, se ganó su confianza y comenzó a oficiar pequeños rituales de sanación. Pero en algún momento, las visiones y los métodos de la hermana Beatriz se tornaron más oscuros, y terminó aislada en la habitación del ala norte. Fue entonces cuando desapareció sin dejar rastro, según los archivos. Me pregunté si esa habitación del ala norte aún existiría. Mi abuela había dicho que esa parte de la casa se había cerrado después de que la monja se fue, y que no se usaba desde entonces. Tal vez allí se encontraba la clave para romper el maleficio, si es que existía alguno. Con el diario y mi determinación en mano, salí a buscar esa habitación. Crucé pasillos polvorientos, esquivé muebles cubiertos con sábanas y finalmente di con una puerta sellada con tablones de madera. No sabía por dónde empezar, pero tenía que intentarlo. Si la monja quería que viera sus recuerdos, quizá también deseaba que abriera esa habitación. Durante el día, intenté distraerme con tareas cotidianas, pero las imágenes del sueño me perseguían. Sentía que de algún modo, la monja me había elegido para completar su misión. En un descuido casi vuelco la taza de café que sostenía. Mi abuela me miró, preocupada. No dijo nada, pero en su silencio adiviné que compartía mi angustia. Al caer la tarde, regresé al ala norte, dispuesto a encontrar la puerta que la monja usó en sus rituales. Al verlo todo lleno de pequeños símbolos grabados en la madera, confirmé que nada de lo que sucedía era casual. Era como un mapa que guiaba a una revelación aterradora, y que yo, sin querer, había empezado a descifrar. Después de mucha perseverancia, logré quitar los tablones que sellaban la puerta del ala norte. Tuve que usar una palanca y hacer fuerza para arrancar los clavos oxidados. Cada crujido resonaba como un grito en medio del silencio sepulcral. Al fin, la puerta cedió con un rechinar de bisagras, revelando un corredor oscuro y polvoriento que parecía no haber sido transitado en décadas. Entré con una linterna, sintiendo mi pulso acelerarse. El aire estaba viciado, como si hubiera estado encerrado por mucho tiempo. Al final del pasillo, se veían varias puertas, pero una en particular destacaba por el grabado de una cruz sobre la madera. Me acerqué con cautela y giré el pomo, que se resistió un poco antes de abrirse. La habitación estaba casi a oscuras, pero con la linterna pude distinguir un pequeño altar con la imagen de la Virgen, 2 reclinatorios y un estante con libros religiosos. En el suelo, había candelabros derribados y restos de cera por todas partes. El ambiente se sentía denso, cargado de historia. Revisé la habitación con minuciosidad, buscando algún indicio de lo que había ocurrido. Encontré una carpeta con notas escritas a mano. Reconocí la caligrafía de la monja. Hablaba sobre el ritual de la luna blanca, un acto que, según ella, permitiría liberar las almas en pena. Mencionaba una fecha que correspondía a la noche de luna llena,
y especificaba la preparación de un círculo de velas. El gato blanco, al que llamaba mensajero de la divina providencia, era el elemento clave para canalizar su propia alma. Mientras leía, sentí un escalofrío. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Di un respingo y apunté la linterna hacia la entrada. Allí estaba el gato blanco, sentado, mirándome con sus ojos penetrantes. Emitió un leve maullido y luego corrió a esconderse detrás del altar. Lo seguí, y al mover el altar, descubrí un hueco en la pared. Dentro de ese hueco había una pequeña caja metálica. La saqué con cuidado y la abrí. En su interior, encontré un rosario con cuentas blancas como perlas y un papel con un símbolo extraño, parecido a una estrella de 5 puntas rodeada de caracteres latinos. Sentí un hormigueo al sostenerlo, como si irradiara una energía antigua. Fue entonces cuando un siseo me hizo girar la cabeza. El gato se erizó, mirándome con una mezcla de miedo y advertencia. Su actitud cambió de pronto, y salió corriendo de la habitación dejándome solo con ese hallazgo inquietante. Mi mente se agolpaba de preguntas. ¿Era ese rosario parte del ritual final que la monja no logró completar? ¿Podría servir para liberarla? ¿O por el contrario, su uso conllevaría otro peligro peor? Tomé el rosario y el papel, sintiéndome culpable por irrumpir en un lugar sagrado. Antes de salir, me detuve frente al altar y murmuré una oración improvisada, pidiendo perdón por todo lo que no entendía. Sin embargo, la atmósfera continuaba cargada de un silencio opresivo que parecía provenir de las mismas paredes de la casa. Salí del ala norte agitado, con el rosario y el símbolo aún en mis manos. Mi abuela me esperaba en el pasillo, alarmada por el ruido y el tiempo que había pasado. Cuando le mostré lo que había encontrado, su expresión se transformó en una mezcla de asombro y temor. «Esto pertenece a la monja sin duda», susurró, pasando los dedos temblorosos por las cuentas blancas del rosario. «Nunca imaginé que podríamos hallar algo así». Le conté sobre el ritual de la luna blanca y la supuesta unión del espíritu de la hermana Beatriz con el gato. Mi abuela se santiguó, diciendo que aquello era una herejía que debía quedar en el olvido. Pero yo sentía que debíamos hacer algo, que el alma de la monja seguía atrapada, al igual que el gato que vagaba por la casa. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un estruendo en el oratorio. Salté de la cama y corrí por el pasillo. Al llegar, encontré a mi abuela frente a la estatua de la monja blanca, sosteniendo una vela encendida. La estatua estaba ladeada, como si alguien la hubiese empujado. A sus pies, el gato blanco nos miraba con un brillo furioso en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, intenté acercarme al gato, pero él soltó un bufido y arañó el aire en mi dirección. Sus garras rozaron la superficie de la estatua, dejando unas marcas mínimas, pero perceptibles. Era como si el animal protegiera la imagen de la monja o, tal vez, la atacara. En un acto reflejo, sostuve el rosario que había encontrado y pronuncié en voz alta una oración que recordaba de mi infancia. El gato se detuvo en seco, clavando la mirada en el rosario. Su cuerpo se agitó en un temblor y lanzó un maullido desgarrador que resonó por toda la casa. Acto seguido, corrió a refugiarse tras el oratorio y desapareció en la penumbra. Mi abuela me abrazó visiblemente asustada. Ambos sabíamos que no nos enfrentábamos a un gato común. Algo en su interior, quizás el espíritu de la monja, se resistía a ser liberado o exorcizado. «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó con voz temblorosa. No supe qué responder. El diario de la monja hablaba de un ritual inconcluso, algo que ella planeaba realizar bajo la luz de la luna llena para salvar almas errantes. Al parecer, su propio espíritu se había quedado atrapado en ese trance, y el gato era su contenedor o su guardián. Para completar o romper ese lazo, tal vez debíamos realizar el ritual. Pero, ¿acaso teníamos el conocimiento y la fuerza necesaria para ello? Decidí que al día siguiente
Estudiaría más a fondo el diario y las notas de la monja. Tal vez encontraría indicaciones precisas de cómo proceder. Sin embargo, mientras regresábamos a nuestras habitaciones, tenía la sensación de que el gato, o la monja, nos observaba desde las sombras, evaluando cada movimiento nuestro, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. A la mañana siguiente, me levanté con la determinación de adentrarme más en el diario de la monja. Mi abuela, pese a su inquietud, se sentó a mi lado y me ayudó a descifrar algunos pasajes confusos. Entre las páginas, encontramos fragmentos que describían el ritual de la comunión blanca, el nombre que la hermana Beatriz le daba al acto en que su espíritu se uniría al del gato. El texto decía que el ritual se basaba en el sacrificio simbólico de la persona, ofreciéndole su esencia a través de oraciones especiales. El gato blanco, o mensajero, era el conducto para mantener viva esa esencia en el plano terrenal, mientras la monja aspiraba a viajar entre los reinos espiritual y físico, ayudando a las almas en pena. Sin embargo, había una advertencia clara. Si el ritual era interrumpido o mal realizado, el espíritu corría el riesgo de quedar atrapado, incapaz de hallar descanso. Todo apuntaba a que así había ocurrido con la hermana Beatriz. Su intento de trascendencia quedó incompleto, atándola a la casa y al gato. Esto explicaba las apariciones, los susurros en la noche y los objetos que desaparecían. Era una presencia incompleta, en agonía, buscando terminar lo que empezó o encontrar la liberación. La última sección del diario hablaba de la forma de revertir el proceso. Mencionaba una ceremonia de liberación de la alma atada, que debía realizarse en la misma habitación donde se inició el ritual, bajo la luz de una luna llena. Era necesario el rosario que la monja había consagrado, el símbolo con el pentagrama y las palabras exactas de la última oración que se leía en el diario. Todo debía hacerse con fe sincera, y sobre todo, con la voluntad de entregar compasión al espíritu perdido. Mi abuela y yo nos miramos con aprensión. Para que el ritual funcionara, tendríamos que esperar a la próxima luna llena, que, según el calendario, ocurriría en 3 noches. Teníamos poco tiempo para prepararnos, y el miedo a lo desconocido pesaba en nuestros corazones. Pero también comprendíamos que esta era la única forma de traer paz a la monja, y de paso, librarnos de la presencia maldita que rondaba la casa. Pasamos el día reuniendo los elementos que indicaba el diario: velas blancas, incienso de mirra, agua bendita y una campana de mano. Todo parecía sacado de un libro de ocultismo, pero la necesidad nos empujaba a seguir adelante. El gato no se dejó ver en todo ese tiempo, lo cual, lejos de darme tranquilidad, incrementó mi temor. Por la noche, mientras revisaba una última vez las oraciones que debíamos recitar, sentí un escalofrío que me hizo ponerme de pie. Al abrir la puerta de mi habitación, distinguí la figura de la monja al final del pasillo, tan blanca y etérea que casi se fundía con la penumbra. Aunque no pude verle el rostro con claridad, sentí su mirada clavada en mí. Me armé de valor y di un paso adelante, pero ella retrocedió, desvaneciéndose entre sombras. Solo quedó un tenue perfume a incienso, y la vaga sensación de que me estaba observando desde algún lugar recóndito de la casa. Las noches previas a la luna llena estuvieron plagadas de sueños perturbadores. Soñaba con la monja, con sus manos huesudas sosteniendo el rosario, rezando en una lengua incomprensible. Me veía obligado a repetir sus palabras mientras el gato blanco giraba a mi alrededor, emitiendo maullidos que parecían lamentos humanos. En un momento de aquellos sueños, el gato se transformaba en una silueta femenina con ojos encendidos, que me señalaba con un dedo, acusándome de algo. Un susurro me repetía sin cesar: «Libérame o perece conmigo». Me despertaba agitado, cubierto de sudor, sintiendo que la presión en mi pecho se incrementaba día a día. Mi abuela no estaba mejor. Una mañana la encontré en la cocina, con los ojos enrojecidos. Me dijo que había soñado con la hermana Beatriz arrastrándose por los pasillos de la casa, llamándola por su nombre y pidiéndole ayuda. A cada día que pasaba,
La casa se sentía más pesada, como si la misma estructura se quejara de un dolor antiguo que no podía expresar de otra forma. Finalmente llegó la noche de la luna llena. El cielo estaba despejado, y una luz pálida bañaba los jardines abandonados. Mi abuela y yo teníamos todo preparado: el rosario, el símbolo, las velas blancas y la oración de liberación. Nos dirigimos a la habitación del ala norte, el corazón del antiguo ritual, con la garganta seca por la mezcla de miedo y determinación. Al abrir la puerta, sentí un viento helado que no provenía de ninguna ventana. La atmósfera era casi irrespirable, como si algo nos esperara allí. Colocamos las velas alrededor de un círculo imaginario, siguiendo las instrucciones del diario. Encendimos el incienso y nos arrodillamos frente al pequeño altar polvoriento. Sosteniendo el rosario con fuerza, comencé a leer la oración de liberación, tratando de pronunciar con claridad cada palabra que la monja había escrito. Mi abuela me acompañaba, repitiendo las frases a mi lado. A medida que avanzábamos, sentí que la temperatura de la habitación bajaba aún más, y una presencia se hacía cada vez más notoria a nuestro alrededor. De pronto, las velas se agitaron, como si un viento invisible las azotara. Una sombra blanca cruzó la habitación, y en medio de la penumbra distinguí los rasgos de la hermana Beatriz, con el rostro desencajado por la agonía. El gato blanco apareció a su lado, mirándonos con ojos que destellaban rabia y tristeza. Me costaba mantener la concentración, pero no podía detenerme. El diario decía que la oración debía completarse sin interrupciones, o el ritual fracasaría. Con la voz temblorosa, continué rezando, mientras la sombra de la monja se acercaba cada vez más, alargando sus manos hacia nosotros. El momento decisivo había llegado. Mi abuela y yo seguimos recitando las últimas líneas de la oración, a pesar del miedo que nos oprimía el corazón. La figura de la hermana Beatriz y el gato blanco parecían fusionarse en una única masa de energía luminosa, rodeada de sombras que giraban frenéticamente. Con cada palabra, sentía que la atmósfera vibraba. El rosario en mis manos ardía con un calor sobrenatural, obligándome a aferrarlo con fuerza. Un viento helado recorrió la habitación, apagando algunas velas, pero dejando otras encendidas. La monja extendió una mano espectral hacia mí. Tuve el impulso de retroceder, pero recordé lo que decían las notas. Necesitaba coraje y convicción para completar el ritual. Reforcé mi voz, elevándola por encima del ulular del viento que se había desatado. Mi abuela, aunque aterrada, no dejó de rezar. Sus manos temblaban al sostener la campana de mano, que debía hacer sonar en el momento exacto de la liberación. Llegado ese punto, la sombra de la monja se tambaleó, como si fuera golpeada por una fuerza invisible. El gato soltó un maullido desgarrador, y su cuerpo se arqueó con espasmos. Entonces, sentí una onda expansiva que me lanzó contra la pared, perdiendo el aliento por un segundo. Las velas se volcaron, y el olor a incienso mezclado con cera inundó el aire. Mi abuela, aturdida, se apresuró a tocar la campana según indicaba el diario. El sonido agudo y penetrante atravesó la habitación, disipando parcialmente las sombras. La monja se retorció, emitiendo un lamento tan desgarrador que me rompió el corazón. Era como si 1000 voces lloraran al unísono, cargadas de siglos de penitencia. El gato, por su parte, dio un salto hacia adelante, intentando alcanzarme con sus garras. Sentí el roce en mi brazo, un arañazo que me quemó la piel, pero no solté el rosario. Con las fuerzas que me quedaban, pronuncié la última frase de la oración, aquella que invocaba la misericordia divina para las almas atrapadas. Al hacerlo, la habitación pareció temblar, y la luz de la luna entró por la ventana con un brillo inusualmente poderoso. La sombra de la monja se desvaneció, absorbiéndose en sí misma como un remolino de niebla. El gato lanzó un último maullido que retumbó en mi mente, antes de caer inmóvil en el suelo. El silencio se hizo pesado, interrumpido solo por nuestras respiraciones agitadas.
El gato yacía en el centro del círculo, sin moverse. Me acerqué con cautela, temiendo que aún estuviera vivo. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban luz alguna. Parecía un muñeco de peluche abandonado. La monja, por su parte, había desaparecido por completo. No quedaba rastro de su silueta etérea. En ese instante, comprendimos que el ritual había finalizado, pero no sabíamos si con éxito. Aturdidos y con el corazón latiéndonos a 1000 por hora, nos arrodillamos junto al cuerpo inerte del gato blanco. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, tocó al animal con cuidado. Sus manos aún temblaban por la intensidad de lo vivido. Yo seguía sosteniendo el rosario, que ahora se sentía frío, como si toda la energía que lo había cargado se hubiera disipado. La luna llena nos iluminaba a través de la ventana, creando un ambiente irreal, casi onírico. De pronto el gato abrió los ojos lentamente. Di un respingo y estuve a punto de soltar el rosario. Sin embargo, el felino no mostró signos de agresividad. Parpadeó varias veces, como si despertara de un largo sueño. Mi abuela y yo intercambiamos miradas de asombro. El gato se incorporó con torpeza, dio unos pasos vacilantes y luego se quedó inmóvil, observándonos con una serenidad que nunca antes había mostrado. Sus ojos ya no irradiaban esa furia contenida. En lugar de eso, reflejaban una extraña paz, como si hubiera sido liberado de una carga milenaria. Durante algunos segundos eternos, contemplamos al gato y él nos contempló a nosotros. Sentí que ya no había esa tensión peligrosa que nos había acompañado tantos días. Era como si la esencia de la monja hubiese dejado de habitar su cuerpo, permitiendo que el verdadero animal, inocente, saliera a la luz. El gato se acercó a mi abuela, rozó su cabeza contra su pierna y luego alzó la vista hacia ella. Mi abuela, todavía en shock, lo acarició con cuidado. El gato ronroneó, y ese sonido me estremeció de alivio y ternura, mezclados con un dejo de tristeza. Comprendimos que el espíritu de la hermana Beatriz había abandonado finalmente su forma terrenal, encontrando, esperamos, la paz que tanto buscaba. Salimos de la habitación del ala norte con el gato caminando tras nosotros, como si hubiese regresado a su estado natural. Las velas se habían consumido, dejando un rastro de cera derretida en el suelo. El viento helado se había calmado, y la casa respiraba en silencio. Aquella noche apenas dormimos, recapitulando los eventos que acababan de suceder. Sentíamos una mezcla de alivio y pena. Alivio por habernos liberado de la opresión que pesaba sobre la casa, y pena por la monja, que había atravesado un calvario espiritual para, al fin, liberarse. Los días posteriores al ritual fueron sorprendentes. La atmósfera en la casa de mi abuela cambió drásticamente. Ya no sentíamos esa opresión en cada rincón, ni escuchábamos susurros en la noche. El gato blanco continuó viviendo con nosotros, adoptando un comportamiento dócil y afectuoso. A veces lo encontraba dormido en el alféizar de la ventana, bañándose de sol con una tranquilidad que contrastaba enormemente con la tensión de semanas atrás. Por otro lado, mi abuela y yo compartíamos una complicidad silenciosa. Después de lo ocurrido, era difícil hablar abiertamente del tema con la ligereza de antes. Sin embargo, sabíamos que algo profundo había sucedido, algo que nos unía en un secreto casi inconfesable. Una tarde, me aventuré de nuevo en el ala norte, con la intención de recoger los restos del ritual y cerrar esa habitación. Al entrar, sentí una brisa fresca, diferente a la corriente helada que experimenté en los días anteriores. Las velas estaban derretidas casi en su totalidad, y el altar permanecía en su sitio, con la imagen de la Virgen cubierta de polvo. Me acerqué y recité una última oración, agradeciendo a las fuerzas divinas por la liberación de la monja. No sabía si mis plegarias llegarían a algún lugar, pero sentí que era lo correcto. Decidí dejar la puerta de la habitación abierta para que circulase el aire y, simbólicamente, la energía. Mientras me alejaba, pensé en la historia que había descubierto. Una monja que,
con intención de salvar almas, se vio atrapada en un ritual que la condenó a vagar entre este mundo y el siguiente, anclada a un gato que se convirtió en el receptáculo de su esencia. Sentí una oleada de compasión por ella. El costo de la verdad fue alto. A cambio de la liberación, perdí por completo la inocencia de mis recuerdos de infancia. La casa de mi abuela ya no era solo el refugio de la niñez, sino también el escenario de un drama espiritual que marcaría para siempre mi vida. Sin embargo, me quedaba la certeza de que habíamos hecho lo correcto, de que la hermana Beatriz, finalmente, descansaba en paz. El gato en ocasiones maullaba mirando al oratorio de la monja blanca, como si aún recordara vagamente aquella conexión sobrenatural, pero ya no había furia ni resentimiento en sus ojos. Solo quedaba un destello de melancolía, un recuerdo distante de una historia que había llegado a su fin. El tiempo pasó, y poco a poco, la vida en la casa de mi abuela recuperó cierta normalidad. Ella decidió no vender la propiedad, al menos por ahora. Comentaba, con una media sonrisa triste, que la casa parecía más ligera. El jardín también floreció con una belleza inusual. Los rosales, antes marchitos, comenzaron a brotar con vigor, casi como si la tierra misma hubiera sido purificada. En cuanto a mí, regresé a mi rutina, pero no a la misma vida. Mi experiencia con la monja y el gato me transformó de formas que aún estoy comprendiendo. A veces, por las noches, me despierto con la impresión de haber escuchado un rezo en latín o un maullido a lo lejos. Sin embargo, al asomarme al pasillo, todo parece en calma. El gato blanco se convirtió en el compañero inseparable de mi abuela. Ella lo llama Luz, un nombre que, según dice, le recuerda a la claridad que finalmente invadió la casa tras la liberación. Luz pasa las tardes en el regazo de mi abuela, ronroneando mientras ella teje y mira la televisión. Nadie sospecharía que ese animal fue, alguna vez, el conducto de un espíritu atormentado. Respecto a la estatua de la monja blanca, permanece en el oratorio como un vestigio de lo que sucedió. Ni mi abuela ni yo nos atrevemos a retirarla. Es como un testimonio silencioso de una historia que pocos creerían. A veces, la brisa nocturna hace parpadear la llama de la vela que mi abuela enciende en su honor, y en ese temblor de luz, casi me parece distinguir el rostro compasivo de la hermana Beatriz, liberada al fin de su prisión terrenal. He pensado en escribir la historia, en dar testimonio de los hechos que presencié, pero me doy cuenta de que no todos están preparados para creer en lo sobrenatural, ni en las consecuencias de un rito malogrado. Tal vez, con el tiempo, encuentre la forma adecuada de contarlo, sin caer en sensacionalismos ni invenciones. Por ahora, prefiero guardarlo en mi memoria y en mi corazón, como un secreto que compartimos la casa, mi abuela, el gato y yo. Hay noches en que la luna llena baña los cuartos con su luz pálida. En esos momentos, siento una punzada de nostalgia y me pregunto si el espíritu de la monja habrá encontrado su camino hacia la redención que tanto anhelaba. Quiero pensar que sí, que en algún rincón del más allá la hermana Beatriz sonríe con gratitud, sabiendo que su búsqueda desesperada de ayudar a las almas en pena no fue en vano. Y así, la casa de la abuela permanece en pie, cargada de historias y recuerdos. Algunos oscuros, otros luminosos. Y en cada rincón, en cada pasillo, se siente el leve murmullo de un pasado que, pese a estar en calma, nunca desaparecerá por completo. Si uno afina el oído, puede que escuche un suave maullido o el eco distante de una oración, recordándonos que la frontera entre lo mundano y lo desconocido es más delgada de lo que creemos.